Vamos a compartir ahora mapas que preparamos con ustedes para geolocalizar específicamente el lugar en donde se perdió Jonathan o las últimas imágenes que tuvimos de él, que fue aquí en Fray Bertaca al 2300 en la ciudad de Resistencia, y la zona del hallazgo, que es en una zona de monte, reiteramos, en Puerto Tirol, más precisamente a unos 5 kilómetros, poco más, del casco céntrico de la ciudad de Puerto Tirol. Toda esa distancia es la que habría recorrido Jonathan desde el momento en el que salió de su casa con intenciones de visitar a su mamá, aparentemente. Exacto. Terminó perdiéndose, tomando algunos caminos equivocados quizá, y terminó llegando hasta este lugar. Hay que recordar que Jonathan Blanco había salido de su casa justamente de allí, de Fray Bertaca 2300. Esto es para que la gente se ubique detrás de la terminal de ómnibus de Resistencia, más o menos. Y se iba camino al aeropuerto internacional para encontrarse allí con su madre. Lamentablemente nunca se encontró con su madre ni tampoco había vuelto a su casa. Y tras más de 20 días de búsqueda apareció justamente en este punto rojo en donde está marcado en estos momentos, que es la zona del hallazgo, ¿no? Al lado de uno de los brazos del Río Negro, en una zona de monte, ¿no? De la localidad de Puerto Tirol, a unos 5 kilómetros aproximadamente, como bien dijiste, Diana, del casco céntrico de esta localidad del área metropolitana. Lo sorprendente es que Jonathan, al salir de este lugar, de su casa, se dirigió a esta zona, logró atravesar toda esta zona de monte y logró cruzar este brazo del río, que es justamente a la vera de donde se lo encuentra. Y muy cerca de esa zona se había encontrado su teléfono celular, por eso las pistas eran muy llamativas. De si alguien, recordemos que fue un pescador el que había encontrado el teléfono de Jonathan, y allí es donde se dirigió justamente la búsqueda, se intensificó la búsqueda, pero al ser una zona de monte tan tupida, tan cerrada, fue necesario ingresar a este lugar o abrirse paso a este lugar con vaquianos del lugar, con lugareños que conocen la zona y que ayudaron a los efectivos policiales a poder sacar de ese espacio a Jonathan y llevarlo a una asistencia médica inmediata. Como estábamos viendo recién en este mapa interactivo preparado por la producción de Noticiero 9, Jonathan habría recorrido aproximadamente, ahí lo vemos en esta animación, ¿no? Habría recorrido 17 kilómetros aproximadamente entre su casa, por la calle Fray Bertaca, hasta el lugar en donde fue hallado, ¿no? Con lo cual, Diana, hay que aclarar una cosa. No significa de que el lugar del hallazgo haya permanecido Jonathan todo el tiempo estos 20 días allí. ¿Y por qué hay que aclarar esto? Porque durante estos 20 días de búsqueda, aproximadamente, ¿no? Hubieron varias personas que se acercaron como testigos a la Fiscalía en la localidad de Fontana y en la localidad de Puerto Tirol, que aseguran haberlo visto a Jonathan deambulando o caminando justamente por allí, por la zona. De hecho, la familia tenía información de que estaba por ese lugar, pero lo cual, reiteramos, no quiere decir que en el lugar del hallazgo se haya quedado todo el tiempo el joven en ese lugar, sino que estaba recorriendo por diferentes lugares y bueno, fue finalmente allí en donde fue encontrado, ¿no? Y lo que se presume es que llegó solo hasta ese lugar, que habría intentado buscar orientación para poder llegar hasta la casa de su madre, que se perdió en el camino y que no logró encontrar un punto de retorno. Y que al ser una persona sumamente introvertida, también evitó quizá hablar con algunas personas pidiendo ayuda, y también recordemos en ese camino, en ese transitar de él en búsqueda de poder regresar a algún lugar que él conociera, fue perdiendo algunas de sus pertenencias, entre ellos su teléfono, parte de su indumentaria como sus zapatillas, sus anteojos, y la verdad que habría sobrevivido estos días allí en toda esa zona. Pero discúlpame, Ana, que no estábamos compartiendo estas imágenes son de cuando lo rescatan justamente a Jonathan, y una comitiva de búsqueda, digamos, lo trasladó a través de una camilla. Obviamente por cuestiones de salud, digamos, y de seguridad de este joven. Hay que recordar, Diana, que todavía, a ciencia cierta, no se sabe cómo Jonathan estuvo sobreviviendo estos 20 días con respecto a la ingesta de comida, a la bebida.
no se sabe qué comió en estos 20 días, no se sabe qué agua bebió o qué bebió, digamos, para poder sobrevivir. Lo cierto y lo concreto es que cuando los investigadores y este grupo de búsqueda lo encontró, estaba en un estado de shock bastante importante. Hay que recordar también de que Jonathan es un paciente de salud mental, tiene problemas justamente mentales, con lo cual estaba en un estado de shock importante, estaba deshidratado y por supuesto todavía es materia de investigación saber si alguien lo ayudó en el medio de estos 20 días, tal vez algún vecino que no sabía que lo estaban buscando a este joven. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que Jonathan está siendo buscado o estaba siendo buscado y que tal vez lo ayudaron con comida o con bebida. Eso directamente no se sabe si alguien le brindó ayuda o bien estaba sobreviviendo con lo que encontraba. Eso todavía es materia de investigación.